Toda la situación terrestre se estaba deteriorando por momentos. No solo en la Federación Siriana se veía con gran preocupación como el nuevo y prometedor proyecto adámico, había que trasladarlo a la 5 de con premura, sino que la Federación Pleyadiana y la de Orión también participaron en el rescate de estos elfos, y en el mayor número que fuera posible. Recordemos que al fin y al cabo, se había tomado como base genética del nuevo proyecto al Neandertal y Cromañón, que no eran otra cosa que arios pleyadianos afectados por la radiación de la guerra lemuratlante. Además, el segundo cupo de almas a encarnar fue de pleyadianos, así que estaban también involucrados directamente en estos sucesos. Igualmente, la Federación de Orión se veía envuelta en esta acción de rescate, ya que el tercer cupo de almas encarnadas procedía de individuos de esta constelación. Para servir de apoyo y base logística, esta federación asentó una colonia permanente en la zona hiperbórea sur, la Antártida, en el rango de los 235.000 años, que es la cota temporal que tomamos como partida en este capítulo. Esta operación de rescate comandada por estas tres federaciones y con el apoyo a mayores de equipos de otras federaciones como la Andromedana o Arturiana, fue tomada por los Anunnakis y las huestes de Satán como una provocación e injerencia. Los Anunnakis y Satán postularon que el proyecto adámico era también suyo, ya que le habían insertado sus propios genes. El Consejo Siriano respondió recordando que el proyecto no era suyo, que lo que habían aceptado los Anunnakis era prestar el apoyo logístico para llevarlo a cabo, y que además nadie les había pedido sus genes reptiles e insectoides Anunnakis, que ellos los habían insertado a voluntad. Además se remarcaba que en instancia última, una raza no era propiedad de absolutamente nadie. Caligastía replicaba que él tenía la potestad de dirigir el crecimiento, tanto tecnológico como espiritual de la nueva raza terrestre y que Sirio había sido demasiado benévolo con ella en el diseño de su configuración genética. Que una raza con tantas capacidades en sus primeros estadios de evolución, tendría un bagaje experiencial en rango 3 de demasiado corto comparándolo a lo que podrían llegar a tener. Sea como fuere, todos estos argumentos de Satán, Caligastía y los Anunnakis, sonaban a pobres excusas de seres que en el fondo envidiaban las posibilidades de esta raza tan prometedora. El Consejo de Sirio lo sabía, y los Anunnakis sabían que Sirio lo sabía, pero tapaban la oscura realidad de las cosas en un manto de excusas sibilinamente argumentadas. Con todo y a pesar de la operación rescate llevada a cabo, la parte más densa de los especímenes élficos quedó en este rango. Así siguieron su evolución aunque de una manera más ralentizada, ya que al encarnar cupos de almas cada vez más densas en estos cuerpos de la jerarquía de Lilith, suponía una traba evidente, cortesía del Melquisedec planetario Caligastía. Si repasamos los rangos existenciales del planeta en ese momento, vemos cómo la primera dimensión, la de los minerales, y la segunda, la de los vegetales, sufrían la contaminación de los conflictos nucleares pasados, así como los rangos vibracionales densos derivados de estos actos. En la tercera dimensión ya vemos cómo deliada estaba la situación. Y peor en la cuarta, donde la involución era evidente y además la influencia arconte hacía mella en la clase dirigente. No solo por su actuación de ego y falta de buena voluntad para con la nueva raza, sino que entre ellos se enrarecía la situación por momentos. Todos querían su cuota de poder, todos querían un reino terrestre propio. Se fueron conformando facciones entre los autodenominados dioses Anunnakis, ya que si Anu se autodenominaba dios, porque ellos iban a ser menos, y pedían para sí territorios. Aquí cabe destacar que la entidad Anunnaki conocida como Enki,
gran maestro genetista y artífice como vimos de la culminación de la raza élfica, a pesar de ser un clon, ya que ya comentamos cómo los Anunnakis son clones operando en ellos un fuerte patriarcado, comenzó en él, a aflorar sus genes sirianos por parte de madre, sacerdotisa de raza anfibia. Empezó a dejar de ser un frío clon sin sentimientos, y a plantearse en definitiva que qué demonios estaban haciendo la raza Anunnaki en la Tierra. Desde este momento, fue posicionando hacia sí, reptilianos que veían con preocupación la deriva de los acontecimientos y la densificación de su actuación en este planeta. Esto sería el germen de la facción de Enki, conocido en otras latitudes como Quetzalcóatl, o en fuentes griegas como Poseidón. Este mal llamado dios Enki, no es ningún dios, sino una entidad estrictamente no reptiliana sino serpentiforme, que mantuvo estrecha relación con las ramas de sacerdotisas de hembras reptilianas desdeñadas y ultrajadas por el padre Anunnaki Anu. En esta entidad encarnó un maestro de alto rango de la orden crística Kumara, de cuyo nombre exacto ahora mismo no tenemos referencia, pero es un ejemplo más de la extensión en el tiempo del plan de Metratón. Esto es, la encarnación de maestros Kumaras en seres reptiles para su elevación espiritual y reconectarlos con la fuente. Donde se vio claramente la inclinación definitiva del alma de Enki por la luz, fue cuando alrededor de los 190.000 a 200.000 años, se le ordenó por parte del padre Anunnaki Anu, la creación de un homínido alternativo a la jerarquía de los elfos. Querían literalmente quitarse la espina de la raza élfica. Este homínido sería un esclavo, un auténtico ganado para los trabajos físicos y servir a los dioses Anunnakis, además de para una fuente de alimentación en los niveles suprafísicos, parasitando tanto reptilianos como arcontes, su energía vital con predilección de las bajas vibraciones como el miedo, la sumisión, el sufrimiento y demás. Para este cometido se tomó la base genética de los elfos, adaptando genes de homínidos africanos de una manera diferente a la de la jerarquía de Lilith. Como resultado, estos nuevos hombres eran los que se denominan en las tablillas sumerias como cabezas negras. Y no les llamaban así por casualidad, sino que este es el origen de la raza negra de homínidos terrestres, el Homo sapien. Pero lo principal es que se le obligó taxativamente a Enki que capara las capacidades extrafísicas superlativas que tenían los elfos, y que fuera un espécimen más mermado en todas las áreas, además de hacerlo energéticamente transparente, como un libro abierto para la capacidad sensorial reptiliana y arconte. Esto se hizo principalmente de dos maneras. Una, a través de un implante etérico que colocado entre el cerebro y cerebelo, provoca disociaciones en los procesos mentales y energéticos del individuo. Este implante se hereda generación tras generación y nos acompaña desde el nacimiento. Y otra fue la orden a la que se vio abocado Enki a regañadientes, la de inhabilitar de alguna manera 10 de las 12 hebras de ADN originales, dejándonos solamente las dos hélices primordiales, las de la mera supervivencia. Pero aquí la genialidad de Enki tuvo una contrapartida que se mantuvo durante mucho tiempo en secreto. El Homo sapiens, o sea nosotros, estamos genéticamente capados. Concretamente es lo que la ciencia llama de manera ignorante ADN basura, y que se considera que más del 90% de este es inservible. Pero Enki no destrozó por decirlo de alguna manera esas 10 hélices, sino que simplemente las desconectó. Él sabía que dándose las circunstancias necesarias, en un entorno de evolución consciente del individuo a su esencia divina, este ADN mutaría ensamblándose de nuevo, conectándonos con las realidades suprafísicas, con nuestra verdadera esencia y con nuestro verdadero destino. Y este, señores, hablando de todo un poco, es el entorno en el que nos movemos ahora, el de un despertar de conciencia y dar un salto evolutivo como especie. Por eso las organizaciones oscuras se empeñan en exacerbar las guerras, el terrorismo y los atentados de falsa bandera, la pérdida total de valores con la destrucción del núcleo familiar como objetivo, la guerra de sexos y todo lo que sea necesario para densificar la vibración y no despertemos como raza.
Encontronazos también se dieron entre Anunnakis y las hordas satánicas en el rango 4D, haciendo recordar sus viejas disputas. Como vemos, los efectos de la influencia arconte se hacían notar entre los moradores de la cuarta dimensión, las ansias de poder, la envidia, la traición y el odio comenzaban a ser la norma en este rango terrestre. Solo de la quinta dimensión en adelante parecían subsistir limpias de toda oscuridad, en estos rangos vibracionales sutiles, liberados de todo ego y de toda dualidad, escapaban a la influencia arconte. Los milenios fueron pasando, nos encontramos en los 150.000 años antes de Cristo, y tanto la Lemuria como la Atlántida se recuperaron con fuerza. No tenían la expansión de antaño ni mucho menos, pero las capacidades de estas grandes razas arias se hacían patentes, aunque de una manera desigual. Curiosamente en la Lemuria se vivieron unos tiempos de cierto reencuentro con su esencia ancestral, donde como decimos, no se llegó a las cotas de brillantez de antaño, pero sí hubo un gusto por recuperar las enseñanzas de los antiguos tiempos, por volver a un camino de espiritualidad tanto en comunión con la Madre Tierra como con la energía de la fuente creadora del todo cósmico. Sin embargo, en la Atlántida se retomó su apego por la tecnología en detrimento del espíritu, y de nuevo escuelas de maestros pensaban más en engrandecer su ego y poder, que en guiar a sus pupilos. Cualquier escuela de luz, da igual en qué tiempo y en qué civilización, sabe que un maestro está al servicio de los demás y no a uno mismo, sabe que un buen maestro tiene que estar abierto a aprender también de sus alumnos y nunca creerse en la verdad absoluta, además de estar libre de egolatrías, siendo sus actos gobernados por la humildad, un rasgo característico de la verdadera sabiduría, la del corazón. En estos tiempos comenzaron a proliferar escuelas y sectas de saber, donde lo que se cocía en segundo plano era la consecución del poder junto con las élites científicas, apoyándose en la magia negra y demás artes oscuras. Aquí hay que hacer mención a la escuela iniciática de la abeja dorada, que fue la orden de magia negra más poderosa y bestial que jamás ha existido en nuestra historia planetaria. Esta logia fue un detentador de poder creciente durante milenios, siendo brazo derecho de altos mandatarios de las élites atlantes. Esta deriva no fue obviada por los distintos consejos de las federaciones de Alción, que veían cómo de nuevo podían llegar a repetirse con el tiempo, los acontecimientos desdichados de la guerra Lemur-Atlante. Ante esto hubo una movilización masiva de maestros de muchas federaciones y jerarquías espirituales, que se conjuraron para que un desastre de semejante calibre no se diera de nuevo. Casi a rastras y de las orejas, llevaron a altos dignatarios atlantes junto con los lemures, y les obligaron a celebrar cónclaves de manera habitual para limar asperezas e intentar tender puentes entre ambas civilizaciones. En estas reuniones participaban y mediaban, tanto maestros de jerarquías de luz, como otros de alto rango de la Federación de Alcyon, como son por ejemplo los sabios maestros arturianos, respetados por todos. Este fue un esfuerzo bestial, un llamado general a enderezar el rumbo en el rango 3 de planetario, ya que el cuarto en ese momento no respondía a los llamados de concordia y colaboración. También cabe destacar que si bien este renacer lemuriano se produjo repoblando las tierras continentales de sus antepasados, al contrario, la nueva Atlántida tecnológica, derivó su crecimiento de las ciudades costeras, a grandes urbes marítimas en el interior del Océano Atlántico. De esta época vienen muchas canalizaciones y regresiones a vidas pasadas en la Atlántida, que estas personas no saben muy bien cómo interpretar, comentando que se ven habitando en enormes rascacielos de cristal literalmente en medio del océano, grandes urbes marítimas en pleno Atlántico. Pero en el rango de estos 150.000 años, Caligastía dio una vuelta de tuerca a la situación, encarnando un nuevo grupo de almas provenientes de mundos de guerras fratricidas, con toda la intención de degenerar y densificar los habitantes terrestres de todas las razas que había en ese momento. Aquí cabe destacar la existencia de un conflicto armado entre facciones Anunnakis, cuyo campo de batalla fue Oriente Medio y Egipto. De estas cuestiones internas Anunnakis tenemos muy poca información, básicamente porque no quieren que la sepamos. Tampoco es que en lo personal me interesen demasiado sus disputas, ni pierdo el tiempo en indagarlas, ya que seguramente nos hubieran hecho un favor si se hubieran borrado del mapa entre ellos y nos hubiesen dejado en paz. Solo sabemos que fue hace 115.000 años y que hubo armamento nuclear involucrado.
Parece que a raíz de estas disputas, Anu y Enlil, repartieron por así decirlo la tierra entre sus hijos, como dicen algunas tablillas sumerias, intentando apaciguar así las ansias de poder entre facciones. Y así los milenios fueron pasando y pasando, y como veremos no para bien. No contento Caligastía, espoleado y manipulado por energía arconte, nuevamente tomó la decisión de captar un nuevo cupo de almas más denso. Pero este cupo fue sibilinamente buscado entre lo peor de lo peor, entre lo más oscuro y denso de la materia de este sector del universo. Trajo almas de las constelaciones de Tau Ceti, Capella y Boronac, mundos de extrema violencia, guerra, y poderosísima magia negra. Esta desgracia se produjo alrededor de los 90.000 años antes de Cristo, y tras las primeras encarnaciones de estas almas endemoniadas, produjo un bajón vibratorio terrestre que posibilitó el objetivo final de todo esto. En la cota de los 87.000 años antes de Cristo, había las formas de pensamiento densas suficientes en nuestro egregor planetario como para que los arcontes de mayor jerarquía, ahora sí, pudieran introducirse y servir de avanzadilla, como veremos, para que en tiempos posteriores llegaran los demás y sembrar la perversión, miseria espiritual y enfermedad en las razas terrestres. Esta primera incursión arconte en nuestro planeta fue fiel a su estilo, callada y sibilina, afectando a las élites gobernantes, trabajando para conseguir conflicto y caos.